Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos tratando de dar la respuesta a otra pregunta que también nos han hecho y espero de que esta respuesta sea de bendición para todos. Es nuestro deseo siempre de no entrar en ninguna polémica, sino dar respuestas que sean bastante claras, bastante concretas y que sean apegadas a la palabra del Señor sin causar ninguna confusión. La pregunta es con respecto al texto bíblico que está en Primera de Pedro capítulo 3, versos del 18 al 20. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bien, este pasaje bíblico es uno de los más complicados en las cartas de Pedro. Si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra del Señor, nos daremos cuenta de que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar varios versículos que tienen muchas preguntas, o de los que surgen bastantes temas controversiales. Hermanos, una de las primeras cosas que quisiera decir en cuanto a este tema es de que a ciencia cierta, en estos textos complicados, solamente Dios tiene la respuesta. Nosotros no podemos ser dogmáticos y decir esto significa y así es y esto es lo que yo creo. Cuando hay textos oscuros o textos que no se pueden interpretar de una manera clara, nosotros no podemos meternos en una controversia con otros hermanos, con pastores, con intérpretes de la palabra del Señor cuando se trata de textos que son bastante oscuros. Cada quien ha dado su interpretación a lo largo de los años y de la historia según ellos reciben de Dios y también según ellos piensan. Igualmente, esta es una posición que yo tengo para poder leer estos versículos bíblicos y dar la mejor interpretación. Voy a dar, no todas quizás, pero algunas de las interpretaciones que hay con respecto a este texto y una interpretación a la cual se inclinan o nos inclinamos la mayoría de cristianos evangélicos. Vamos a ir a la primera interpretación de este versículo. La palabra del Señor dice acá, vamos a ir textualmente para que podamos comprender. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Está hablando acerca de la muerte del Señor y cómo Él murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Pero de aquí hace un salto y pasa al siguiente verso, que es quizás el más controversial. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es decir, ese espíritu de Cristo, en ese espíritu, Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A quiénes? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, aquí lo que nosotros entendemos es de que en espíritu Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí es donde viene la controversia. Y vamos a dar la primera interpretación que hay en cuanto a este versículo. Este versículo ha sido interpretado de esta manera, que Jesús cuando murió, Él descendió al seno de Abraham, y esto es algo que es otro tema aparte, pero valga el poder comentarlo en este momento. Cuando la gente moría, en el tiempo de antes, los justos, los descendientes de Abraham, aquellos que esperaban la redención o la venida del Mesías, de la simiente de Abraham, que el Señor le había profetizado, ellos descendían al seno de Abraham. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 en adelante, cuando el rico y Lázaro mueren. La palabra del Señor nos dice que el seno de Abraham estaba al lado del Hades, del infierno, y una cima, es decir, un abismo los dividía.
La palabra del Señor nos dice muy claramente de que el rico mira a Lázaro en el seno de Abraham y empiezan aquella conversación, Lázaro con Abraham. Perdón, el rico con Abraham, y empiezan a hablar de cómo él estaba en tormentos y Lázaro estaba en descanso, en el paraíso, en el seno de Abraham. Ahora, cuando Cristo muere, la palabra del Señor nos dice muy claramente de que Él desciende, porque cuando Él resucita y se aparece a las mujeres y a María Magdalena le dice, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el verso 17. Dice literalmente así, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Quiere decir de que cuando el Señor Jesucristo murió, como lo podemos interpretar según este versículo y también según Efesios capítulo 4, que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, el Señor fue al seno de Abraham para hacer un trabajo. Y quizás no vamos a hablar mucho del seno de Abraham porque sería un tema aparte que ya he hablado anteriormente, dónde van las personas que mueren salvas. Usted puede ver, voy a dejar el link de este estudio que hice hace ya bastante tiempo y usted puede escucharlo si usted desea, pero este es un tema aparte, no vamos a hablar del seno de Abraham, pero lo que el Señor Jesús hizo, descendió y trasladó a los que estaban en el seno de Abraham al tercer cielo. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, él dice que tuvo una revelación y que fue trasladado al paraíso, y después dice, y fue llevado al tercer cielo. Muchos dicen que estaba hablando de sí mismo cuando él recibió una revelación del tercer cielo, donde ahora está el paraíso. Muy bien, no nos vamos a detener ahí, pero vamos a seguir con la interpretación de Primera de Pedro 3:18. Muchos dicen que el Señor Jesucristo descendió y en ese descenso él predicó a aquellas almas que se perdieron, que perecieron en el diluvio, es decir, en los días de Noé. Esta es una interpretación. Y que les predicó a estas personas, y estando el Señor esos 3 días, le predicó a aquellos que habían perecido en los días de Noé. Esa es una interpretación. La segunda interpretación es bastante similar a esta, y es que descendió y predicó no a todos, sino a los más íntegros que murieron en los días del diluvio. Porque la palabra del Señor lo dice acá, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Es decir, aquellas personas que estaban perdidas, estaban encarceladas, en espíritu fue y predicó. Y aquí va la tercera interpretación, ante la cual se inclinan o nos inclinamos la mayoría de pastores cristianos evangélicos, y es de que Jesús en espíritu predicó a través de Noé a los espíritus encarcelados de esas personas. Es decir, a los perdidos de los tiempos de Noé, esas personas que perecieron en aquel entonces no fueron personas que desconocieron la predicación de la salvación, sino que el Señor a través de Noé, es decir, el Espíritu de Dios a través de Noé le predicó a ellos. Les dijo a través de Noé el camino de la salvación, que la puerta del arca estaba abierta. Si nosotros lo vemos de esta manera, vamos a entender el significado o la profundidad con la que el apóstol Pedro está hablando en este momento. Es decir, en esa época, el pregonero de la salvación, el predicador, fue Noé. Pero si nosotros lo vemos de esta manera, es que Jesús a través de Noé les predicó a esa generación de gente que estaba presa, cautiva. Estas son las 3 interpretaciones que nosotros tenemos con respecto a este texto bíblico. Espero de que sean de ayuda. Yo sé que hay interpretaciones más complicadas aún que no voy a mencionar ahorita con respecto a este texto, pero valga estas 3 interpretaciones que he mencionado para poder aclarar un poco acerca de este texto de Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 al 20.
No queremos complicar mucho la cosa, no queremos causar ninguna polémica, pero nosotros tenemos que ser muy realistas en cuanto a lo literal que estos versículos son. Y también tenemos que estudiar para poder dar una respuesta acertada a los versículos más complicados de la palabra del Señor, que arrojen un poco de luz para aquellos que les gusta estudiar la palabra del Señor. Amados hermanos, espero de que esta corta interpretación y esta corta explicación de este versículo haya sido de bendición para su vida. Y obviamente, si usted estudia un poco más, encontrará muchas más explicaciones, pero uno se tiene que ir a aquella que cause menos polémica, o más bien dicho, a aquella que esté más apegada a la escritura, porque hay explicaciones que tienden mucho a la controversia y que nos dejan en un mar de confusiones y que generan más preguntas que respuestas. Espero, hermanos, de que esto haya sido de bendición, que pueda compartir este audio con aquel que lo necesita, y espero en el nombre del Señor de que a usted personalmente que ha indagado para estudiar este versículo le haya ayudado. Gracias a mi hermana que hizo la pregunta y espero en el nombre del Señor que esto le traiga respuesta. Dios le bendiga.